¿Cuánto querés? Víctor Díaz, Víctor Díaz, Víctor Díaz, Víctor Díaz. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de su podcast favorito, Víctor Díaz. Esta semana, pues, tenemos un episodio interesante. Dando la salvedad que me duele un poco la cabeza, que mi voz está cada vez peor y independientemente de eso, pues estoy acá porque me encanta hablar solo como un esquizofrénico y tener la húmeda fantasía de que a alguien le importa lo que digo. Así que, pues, a razón estoy acá. Eh, para mí es un placer, realmente. Les agradezco mucho si están escuchando esto. Independientemente de si lo están viendo en YouTube o en Spotify, que también eh, esta semana estuve revisando un poco ahí las estadísticas, tanto de los videos como de los episodios en las plataformas de audio. Y es bien cool que las plataformas de audio siguen escuchándose mis episodios, pero también es importante y interesante el poder ir a verme en YouTube y el tener una interacción más directa allí de cada uno de estos episodios, viendo mi cara, gesticulando y reaccionando hacia ciertas cosas que voy diciendo, ¿no? Lo siento. Em, esta semana, pues, fue una semana bastante interesante. Fue una semana de trabajo muy cargada, muchas reuniones, muchos Zooms. Fui a la universidad también porque estoy en mi proceso de graduación. Entonces, pues estuvo bastante interesante, muchas actividades nuevas. Em, entonces, pues eso fue mi semana. También este fin de semana tuve la oportunidad de visitar tierras salvadoreñas. Fui a Puerto de la Libertad. Estuvo bastante interesante, bastante cool. Canté mucho, ya que habían ahí unos maestros músicos, esos que van en los restaurantes con sus guitarras y trompetas y sus bandolones. Y pues estuve cantando con ellos un momento de ese tipo de personas que se pone a cantar cuando está cantando el Señor. Entonces canté bastantes canciones de Vicente Fernández, que es uno de mis artistas favoritos del universo. También visité a mis abuelos, fue bastante cool. Y pues eso, fui a Jutia porque es un pueblo de mucho calor. Entonces, de hecho, justo este episodio lo estoy grabando al regreso de ese viaje. Es por eso que estoy un poco cansado y con un poco de dolor de cabeza, pero no quería perder mi racha de 4 episodios al hilo con vídeo y audio, así que estoy acá una vez más. Además de que pasaron bastantes cosas muy interesantes. Una de ellas fue que vi Perfect Days, una película impresionante, increíble realmente. Había escuchado muy buenas críticas de la película antes de verla, entonces fui con las estimaciones y con el punto de vista acerca de lo que sería esta obra bastante alta y sin duda terminó convirtiéndose en una de mis películas favoritas del universo. Tengo alrededor de 12 películas favoritas en mi vida, si no es que más. O sea, hoy le compartí a alguien mis películas favoritas, entonces lo tengo medio fresco, creo que son como 12 o si no estoy mal 16, pero es un conjunto de películas que yo volvería a ver todos los días de mi vida. Hay una de ahí que no he vuelto a ver por respeto a lo que representó para mí esa película y de las más, si no es que la más reciente que agregué fue Perfect Days. ¿Por qué Perfect Days? Porque es una película en la que no pasa nada, realmente no pasa nada, es una película en la que muestra al personaje principal y su vida cotidiana y el cómo esta persona encuentra dignificación, encuentra felicidad y encuentra el sentido de la vida y el poder de la hora en su vida cotidiana. Él es una persona que tiene como trabajo el limpiar baños públicos en un país del Oriente y es bastante interesante, bastante cool. Es una persona que sabe y entiende el valor del presente y del cómo nosotros somos o tenemos como seres humanos el poder de elegir cómo reaccionar ante las eventualidades que nos suceden día con día. Es una película en la que no cuenta con todos estos fuegos artificiales visuales que esperamos como público en el cine. Es una película muy contemplativa,
que es del tipo de películas que me gustan tanto, como Aftersun, también es una película contemplativa. Me gusta esa capacidad que tiene el cine también para mostrarte la belleza que existe en situaciones cotidianas y que normalmente se nos pasan por alto. Es por eso que me gustan las películas contemplativas. Perfect Days es una demostración de una película contemplativa. El personaje principal es increíble. La pasión que le imprime a las cosas que hace es de admirar bastante. Y el cómo se responsabiliza de esas acciones laboralmente hablando también habla muy bien de él y de como personaje. Y no sé, es increíble. Realmente es una película que solo se describe como cotidianidad y el poder de encontrar perfección en esa cotidianidad. Creo que por eso me gusta. Aparte que habla mucho y hay algunas escenas en las que habla del contraste desde la perspectiva de las generaciones pasadas con las generaciones presentes hacia el trabajo, que es una de las razones también por la que este episodio lleva el título que lleva. Hablar del cómo yo me he convertido o he alcanzado cierto éxito corporativo, por así decirlo, y que también forma parte o hay algunas cosas inmersas con el empeño y en la responsabilidad que sentía el personaje principal de Perfect Days, en la responsabilidad de empeño que yo trato de imprimir en mi trabajo día con día. Ese contraste de los dos personajes, del adulto mayor, que es el personaje principal de la película, y el otro personaje que aparece como una vista y una pequeña, un pequeño contraste entre cómo se ve actualmente el trabajo desde distintas generaciones, ¿no? Y también va relacionado con una película que acabo de ver, que se llama Menú, hace unas semanas, en el que aparece Sofía Vergara y aparece este otro actor que no recuerdo el nombre de los actores, así que voy a buscarlo y googlearlo y ponerlo acá. Pero habla la película trata de cómo esta persona, después de fracasar en la alta cocina, pues Sofía Vergara lo orilla a poner un food truck y se convierte en una sensación y un éxito. Pero hay una escena en la que el niño está trabajando, quema un emparedado que van a regalar, porque en la primera oportunidad que tienen para hacer comida rápida de este tipo de food truck, regalan la comida para ver y verificar cómo reacciona el mercado, cómo reaccionan las personas que prueban por primera vez los alimentos que esta persona está preparando. Y el niño pues quema un emparedado y le dice a su padre, hey, ese es lo que basta, no debes empacarlo para regalarlo porque está quemado. Y el niño dice, no importa, igualmente lo estoy regalando. Entonces en esa escena, pues el padre se lleva a su hijo hacia cierta esquina y le explica que lo que están haciendo realmente y lo que está haciendo él en ese momento es lo que le apasiona y que por esa razón tiene tanto cuidado en lo que hace porque para él es importante, independientemente de si es redituable o no, que también va relacionado a ese tema de la redituabilidad de los sueños o de las pasiones en el punto de vista capitalista en el que vivimos actualmente como sociedad, del capítulo anterior, o dos veces anterior, no recuerdo. Pero habla de esa perspectiva y de ese contraste que se arma, ¿no? Entonces es importante. Y regresando a Perfect Days, hay una escena también en la que el señor se está esforzando mucho en lavar un baño y el otro personaje que es mucho más joven que él le dice, ¿por qué te esmeras tanto en limpiarlos si se van a volver a ensuciar? Y la razón por la que creo es porque, como yo, este personaje se identifica mucho o se inmiscuye o se imprime él tanto en lo que lo que hace termina siendo él. Por esa razón, a mí también en la universidad y en el trabajo hay situaciones o cosas que me llevan mucho más tiempo. En mis tareas que sea en la universidad, que gracias a Dios ya no hago porque terminé la carrera universitaria, yo le metía mucho empeño porque yo quería que mis cosas me identificaran o que mis cosas me diferenciaran. Mi marca personal iba inmersa en cada cosa que hacía porque sentía que lo que yo estaba dándole a mi ingeniero, a mi profesor, era yo mismo.
Entonces tardaba mucho tiempo en idear e idearme la forma en la que las cosas terminaran siendo distintas al resto, porque yo siempre me he considerado distinto al resto de una forma orgullosa. Que en la mayoría de los casos no termina siendo así, siendo realista, pero para mí siempre ha sido importante el yo verme también en las cosas que hago, el que Víctor Hernández esté inmerso en las cosas que hace, para mí ha sido importante. Y una de las situaciones que más recuerdo fue una que sucedió cuando yo estaba iniciando la carrera. Nos dejaron hacer o programar un juego eh, que tenía como objetivo pues poner un Canva, dividirlo por secciones como una tabla de Excel y hacer una especie de programa en el que te vas a ir moviendo de arriba hacia abajo con con los direccionales del teclado. Pues tenías que llegar hacia un objetivo y así cambiabas de nivel, ¿no? Todos esos en mi clase usaron una misma técnica, usaron una misma herramienta, usaron una misma tecnología y yo fui el único que lo hizo totalmente distinto. A veces el proceso de hacer las cosas distintas te lleva por caminos distintos y por problemas que nadie más está solucionando, porque tú decidiste hacer las cosas distintas. Entonces tienes problemas distintos a los que las demás personas están enfrentando, lo cual es una ventaja también el que haga las cosas como los demás, porque ya habría habido personas que resolvieron los problemas que tú estás tratando de resolver. Entonces el camino se vuelve más sencillo. Pero cuando tratas de hacer cosas distintas y hacer las cosas distintas a como las hacen los demás, te tienes que enfrentar a problemas que nadie más ha visto o que nadie más está solucionando. Entonces mi solución, a pesar de que era demasiado cool, porque todo el mundo estaba de acuerdo que mi software era superior al de ellos, estéticamente, eh, funcionalmente en algunos aspectos, en cuanto a creatividad les daba tres vueltas, era realmente impresionante, pero tenía ciertas problemitas que hacían que no fuera un 100. Entonces yo saqué de nota, recuerdo bien, 94 de 100, pero obviamente para mí era un éxito porque le había dado la cara a toda la gente, lo cual nunca tiene que ser un motivante para que hagan las cosas bien, pero para mí en ese momento lo era. Para mí era importante. Y lo hice, fue increíble. Entonces yo saqué mi 94 y había mucha gente que había sacado 100 porque había seguido la receta de alguien que ya lo había hecho y que ya había hecho las cosas como ellos. Ese día, un ingeniero que me daba clases dijo algo que me marcó de por vida y que para mí siguió resonando y forma parte del cómo hago las cosas yo en este momento en mi vida y en el día a día, ¿no? Y él me dijo, no esperaba menos de vos. Y es algo que yo me sigo diciendo cada vez que hago algo que no necesariamente termina siendo lo que las demás personas hacen. Y es que yo no esperaba menos de mí. Que yo no esperaba ser menos de mí al ser diferente, al ser creativo, al tratar de hacer las cosas distintas, al tratar de tener una marca personal, al tratar de ser identificable. Toda la gente que ha trabajado conmigo, yo tengo la certeza hoy en día que nadie puede asegurar que yo he hecho algo mediocre. Eso es algo que me llevo y que me voy a llevar cuando me muera, que no hago mediocridades, que no hago cosas que necesariamente son una copia de algo más, sino que trato de ir más allá. En este momento de la vida que es tan difícil ir más allá, yo trato de hacerlo y es importante, porque independientemente de que eso se traduzca en éxito o en ser mejor que los demás, porque tiene sus consecuencias. Por ejemplo, esa es una de las consecuencias. Yo saqué 94, que habían compañeros que habían sacado 100. Tuve que perder para ganar lo que representó para mí el hacer lo que yo quería. En algunos momentos va a tener sus complicaciones y en algún momento va a ser mucho más difícil, porque lo es, y en algunos momentos eh, vas a fallar y sí se va a convertir de alguna forma o bajo algún término técnico mediocre, pero esa búsqueda de tratar de hacer las cosas diferentes es mucho más gratificante que el hacer lo que hacen los demás. Yo estoy seguro que yo soy la única persona que se siente orgullosa en este momento de ese proyecto que hizo, independientemente de que saqué 94. Hay gente que sacó 100 y estoy seguro que no se recuerda de ese proyecto.
porque para ellos no fue un reto, para mí sí lo fue. Y es algo que todavía mantengo en mi repositorio de GitHub ahí. Ojalá lo encuentre, pues se los paso si a alguno le interesa. Llevo hasta acá en el episodio. Pero se trata de eso y ese es el mensaje también de Perfect Days. Obviamente la figura ficticia de esa película no demuestra la realidad porque es muy distinto en trabajar eh, de ese trabajo en específico, valga la redundancia, en otros países de Latinoamérica. Si un lavabaños en Latinoamérica no va a tener esa calidad de vida que se tiene en esos países orientales, pero dentro de esa dinámica se esconde un secreto muy importante que es el valorar o el perseguir siempre hacer las cosas bien. Y hay una frase que escuché en estos días que ya la había escuchado antes, pero me la recordó un TikTok que vi que decía, en la vida haz pocas cosas porque no te va a dar tiempo para hacer demasiadas, por esas pocas cosas que hagas, hazlas bien. No hay gratificación más grande en la vida que terminar algo que está bien hecho. Y el encontrar identificación en cada una de las cosas que haces te ayuda a entender y a dignificar tu figura laboral en ese proceso. Te ayuda a encontrarte a ti allí. El tomarse las cosas así de personales en cosas como el trabajo, para mí me ha traído muchas cosas importantes. Se ha traducido en bastantes cosas que hoy me hacen feliz. Hay mucha gente que en algún momento de mi vida se burló del trabajo que tenía. Porque yo en la empresa que estoy trabajando actualmente empecé cuando tenía 17 años, hoy tengo 24, ese tiempo llevo trabajando con la empresa y al inicio me pagaban muy mal, o sea, era horriblemente mal, era horrible lo mal que me pagaban, horrible. Conforme fui aprendiendo muchas más habilidades, en ese momento también yo tenía conocimiento que justificara un sueldo impresionante, pero conforme fui mejorando mis habilidades, pues mi sueldo también fue mejorando. Y todas esas personas que se burlaban del trabajo que tenía, estoy seguro que en este momento ganan menos plata que yo. Estoy segurísimo, segurísimo, segurísimo. Entonces, ¿a qué se traduce eso? Trabajo fuerte, trabajo duro, en momentos hacer cosas que no quieres hacer, porque de eso se trata al inicio de un trabajo, el hacer cosas que no tienes que hacer y hay que hacerlas. Y en ese proceso, creo que lo que más importante es hacerle saber a la gente que eso que estás haciendo no es algo que te gusta, pero independientemente de que lo tengas que hacer, lo hagas bien. Yo me recuerdo que el primer trabajo, eh, y es gracioso ahora que lo pienso. El primer trabajo que tuve, en el trabajo en el que me encuentro ahorita, cuando yo inicié, era buscar contactos de competencia y pasar en Google todo el día. Pasar en Google 8 horas buscando quién estaba haciendo lo mismo que nosotros como empresa y ver en qué podemos ser distintos de nosotros. 8 años después, 8 y algo, 7 y algo, estoy haciendo parecido a lo mismo, pero yo estoy a cargo de muchos proyectos de la empresa. Yo soy el gerente de una gran parte de la operación de la empresa. Y también busco competencia, pero desde otro punto de vista. Y he trabajado también con competencias dentro de la empresa en la que trabajo. He conocido gente impresionante aquí en Guatemala que está haciendo cosas muy cool en el mundo de la programación, de la tecnología, de la innovación. Pero eso es fruto del trabajo duro, del trabajo que a veces no parece ser el trabajo de tu vida y de empresas también que te dan chance de convertir algo que no quieres hacer en algo que quieres hacer a futuro con trabajo duro. Eso es algo que creo que se está perdiendo porque, y lo hablaba esta semana con mi cuñado, nos tomamos unas cervezas el jueves pasado y estábamos hablando de cómo hay una generación bastante complicada mm, en temas laborales. Él tiene trabajadores que le renuncian constantemente en ciertos puestos y yo le estaba hablando de alguien que tengo que despedir, posiblemente en la empresa. Le estaba preguntando cómo hacía él para despedir gente, porque yo tengo un corazoncito de pollo actualmente. Entonces me hablaba de sus técnicas y cosas como esas, pero hablábamos constantemente de cómo el mundo laboral ahora se está topando con una generación muy difícil.
el que te contrata en una empresa es una apuesta para ti y para la empresa, porque invierte en capacitación, invierte en crecimiento, invierte en ti, invierte plata. Los primeros semanas no vas a ser productivo, entonces también está invirtiendo plata de cierta forma. Entonces es bastante complejo. Y si esa apuesta no sale bien, pues vamos a tener que volver a hacer e invertir todo ese tiempo, dinero y plata en alguien más. Entonces es complejo, ¿no? Es complejo. Y estábamos hablando de esta generación que constantemente renuncia o cambia de trabajos cada cierto tiempo. Y yo siento que es culpa de las redes sociales. Porque en la antigüedad, en momentos pasados de la historia, teníamos la capacidad de ver figuras de ejemplo de un estilo de vida en el cine, en la televisión, en donde sea, ¿no? Pero prácticamente en la cine, en la televisión, en la radio, en los periódicos, en las revistas. Y la gente con la que convivíamos, en nuestro círculo cercano, era gente que normalmente tenía las mismas oportunidades y estaba y formaba parte de un sector económico similar al nuestro, ¿no? Por eso existen los escalones sociales, las clases sociales, que ya está mal decir clases sociales, pero existían en ese momento, ¿no? Entonces tú convivías con gente parecida a ti, en la misma situación, y cuando alguien compraba o accedía a cosas, a ti te inspiraba a tenerlas, ¿no? Entonces, no sé, tengo un compañero que tiene un carro y que mañana se compra otro, ¿no? Que es mucho mejor que el que él tenía y es mucho mejor que el mío. Entonces, sin envidia, yo digo, a la que cool, él se logró comprar este carro, yo voy a apuntar ahora a trabajar y esforzarme para poder comprar uno parecido al de él, o mejor, ¿no? Entonces vamos dentro del mismo contexto social, tratando de ir escalando, ¿no? Pero sobre los mismos parámetros, los mismos directrices. Actualmente con las malditas redes sociales, yo puedo conocer a alguien que en este momento está en mi escalón social, mañana se vuelve TikToker, tiene acceso a contratos con marcas, a cosas impresionantes, y mañana tiene un Hilux del año, o tiene una Bronco del año, o tiene una Tijuana del año, o tiene una camioneta del año, ¿no? Entonces en mi mente digo, verga, yo estoy en el trabajo equivocado porque esta persona que estaba en el mismo nivel económico, ahora cambió de trabajo y tocó el éxito y ahora es impresionantemente rico. Y yo digo, verga, ¿qué tengo que hacer yo para escalar hasta ese momento? Y creemos que, que la forma más fácil de hacerlo es ir subiendo esa escalera económica de brincar en trabajo. Y eso no es necesariamente cierto y seguramente convierte tu CV en una ensalada de un montón de cosas, una ensalada rusa de un montón de cosas que no necesariamente reflejan actitudes y habilidades que una empresa realmente necesita en estos tiempos. Entonces estábamos hablando justo con mi cuñado sobre la importancia de el hacer carrera en una empresa y el invertir realmente tiempo en una empresa y el cómo eso te puede traer beneficios a futuro que por estar cegado y constantemente eh, comparándonos con otro montón de personas, otros 500 personas que seguimos en redes sociales, en algún momento se nos abruma y se nos hace el ir saltando de empresa a empresa para perseguir ese crecimiento económico. Y no necesariamente en la mayoría de los casos termina traduciéndose en crecimiento económico. Un el crecimiento económico que representaría el que realmente invirtieras tiempo en construir una carrera en un lugar. Pero claro, el construir carrera en un lugar que obviamente valga la pena, ¿no? Deben de haber ciertos malditos con gente maldita. Pero cuando cuentes algo cool, estable, es también una alternativa el pensar en cómo construir carrera en ese lugar a futuro y tener la valentía de preguntar, hey, miren, ¿cómo podría ganar más plata acá? ¿Qué más responsabilidades podría tener? ¿En qué más podría ayudar? ¿En dónde más podría ser de utilidad? Y yo tratando de demostrar esa fidelidad y esa gana de crecer en un lugar, ¿no? Pero obviamente no tiene que haber gente maldita porque con gente maldita todo se caga y es horrible. Entonces, pues nada, eso es el episodio de hoy. Es algo que me hizo pensar
La película que vi esta de Perfect Days y es impresionante. Así que si no la has visto, te animo a verla. Te agradezco mucho por estar acá una semana más. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.